El sol abrasador del desierto de Sonora caía como plomo derretido sobre la polvorienta carretera que serpenteaba entre cactus y rocas áridas. Javier, un chico de apenas 16 años con la piel curtida por el hambre y el sol, corría descalzo, sus pies sangrando por las espinas invisibles. Su madre está viva. La vi en el asilo, gritó con la voz quebrada, pero el viento se llevaba sus palabras como si fueran polvo. Detrás de él, el rugido de un motor V8 lo perseguía, y en el retrovisor del lujoso SUV negro, el millonario Rodrigo Valdés entrecerraba los ojos, su mano apretando el volante con nudillos blancos. ¿Cómo podía un mocoso callejero saber algo así? Rodrigo pisó el acelerador, el polvo se levantó en una nube asfixiante. Javier tropezó, cayó de rodillas, pero se levantó jadeando. Espere. No es mentira. La vi ayer, en el manicomio de Hermosillo. El SUV se detuvo a centímetros de él, las puertas se abrieron con un clic electrónico, y dos guardaespaldas con trajes oscuros lo arrastraron hacia el interior. Rodrigo, con su traje Armani arrugado por el calor, lo miró fijamente. ¿Quién demonios eres tú, y por qué no te mato aquí mismo por mentiroso? Javier tragó saliva, el sudor mezclándose con lágrimas de terror. Había crecido en las calles de Nogales, robando frutas de los mercados y durmiendo en cartones bajo puentes. Su vida era un ciclo de miseria, pero todo cambió la noche anterior cuando, huyendo de la policía por un robo menor, se coló en el viejo asilo abandonado en las afueras de Hermosillo. El lugar era un laberinto de pasillos oscuros, con ecos de gemidos que helaban la sangre. Allí, en una celda olvidada, vio a una mujer encadenada a la pared, con el cabello blanco revuelto y ojos que brillaban con una locura familiar. «Ayúdame», susurró ella, y Javier reconoció su rostro de las fotos amarillentas que había visto en los periódicos viejos. Elena Valdés, la madre del millonario más poderoso de México, declarada muerta hace 20 años en un accidente automovilístico. Pero no estaba muerta. Estaba viva, rota, pero viva. Javier escapó al amanecer, robando un teléfono desechable para rastrear a Rodrigo. Ahora, en el asiento trasero del SUV, con las manos atadas, Javier balbuceó, ella me dijo su nombre. Elena. Dijo que usted la encerró allí para quedarse con la fortuna. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Nadie sabía la verdad. Nadie vivo, al menos. Hace 2 décadas, en una noche tormentosa, él mismo había orquestado el accidente de su madre para heredar el imperio minero que ella controlaba con mano de hierro. Elena era una viuda astuta, dueña de minas de cobre que valían billones, pero su mente se había fracturado tras la muerte de su esposo. Rodrigo, ambicioso y sin escrúpulos, la declaró loca, la internó en secreto y falsificó su muerte. El mundo lloró a la filántropa perdida, y él se convirtió en el rey del desierto. Pero ahora, este chico sucio amenazaba con desenterrar el secreto. Pruebas, espetó Rodrigo, su voz un susurro letal. Javier sacó un colgante arrugado de su bolsillo, un medallón de oro con las iniciales EV, robado de la celda. Rodrigo palideció. Era el mismo que su madre llevaba siempre. Llévenlo al rancho, ordenó a sus hombres. Allí hablaremos, en privado. El rancho Valdés era una fortaleza moderna en medio del desierto, vallas electrificadas, drones vigilando el cielo y un sótano que nadie mencionaba. Javier fue arrojado a una habitación fría, con paredes de concreto y una sola bombilla colgando. Horas después, Rodrigo entró solo, cerrando la puerta con un clic. Habla, chico. ¿Cuánto quieres por callarte? Pero Javier no quería dinero, quería justicia. Su propia madre había muerto en una mina de Valdés, aplastada por un derrumbe causado por la negligencia del millonario. No es por plata, dijo Javier, sus ojos ardiendo. Es por venganza. Su madre me contó todo, como usted la drogó, la encerró y robó su vida. Rodrigo rió, pero era una risa nerviosa. Sacó una pistola de su chaqueta, apuntando a la cabeza de Javier. Nadie creería a un ladrón como tú. En ese momento, un estruendo sacudió el rancho. Explosiones en la distancia, alarmas ululando. —¿Qué demonios? —murmuró Rodrigo.
Fuera, el desierto cobraba vida con sombras armadas. Un grupo de rebeldes locales, hartos de las minas que contaminaban sus aguas y mataban a sus familias, había seguido a Javier. Él les había prometido información para derrocar a Valdés. Balas silbaron, guardaespaldas cayeron como moscas. Rodrigo arrastró a Javier al sótano, un laberinto de pasadizos secretos que llevaban a un búnker oculto. Si muero, tú mueres conmigo, gruñó. Pero Javier, astuto como un coyote, había dejado pistas, un mensaje en el teléfono robado, enviado a un periodista en Ciudad de México. Mientras descendían, Javier susurró, ella no está loca, ¿verdad? Solo la envenenó para que pareciera así. Rodrigo se detuvo, su rostro una máscara de furia. Cállate. El sótano era un museo de horrores, documentos falsos, frascos de veneno y una pared con fotos de Elena, cada una más deteriorada que la anterior. De repente, un ruido, pasos en la oscuridad. Uno de los rebeldes había infiltrado el rancho, siguiendo el rastro de sangre de Javier. Aquí están, gritó el hombre, emergiendo con un rifle. Rodrigo disparó primero, hiriendo al intruso, pero Javier aprovechó el caos para liberarse. Forcejeó con Rodrigo, el medallón cayendo al suelo con un tintineo. Su madre me salvó la vida anoche, jadeó Javier. Me dio esto para probarlo. Rodrigo, acorralado, confesó en un arrebato, sí, la encerré. Era una amenaza para mi imperio. Pero tú no saldrás vivo. Otro estallido, el techo se sacudió por una granada. Polvo y escombros cayeron, separándolos. Javier corrió hacia la salida, pero Rodrigo lo persiguió, disparando a ciegas. En la superficie, el rancho ardía. Helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban, alertados por el periodista. Javier emergió tosiendo, cubierto de hollín, y vio a los rebeldes rodeando a Rodrigo, quien sangraba de un hombro. «Deténganlo», gritó el millonario. «Este chico es un terrorista». Pero Javier sacó su as en la manga, una grabación en el teléfono, la voz de Elena susurrando desde la celda, «Mi hijo me traicionó. Ayúdenme». Los rebeldes la reprodujeron, y el rostro de Rodrigo se descompuso. La policía aterrizó, esposas listas. «Está viva», dijo Javier a los oficiales. «En el asilo de Hermosillo. Búsquenla». Días después, el escándalo estalló en los titulares. Millonario mexicano acusado de secuestrar a su propia madre. Elena fue rescatada, frágil pero coherente, testificando contra su hijo. Rodrigo, en una celda lujosa pero inescapable, maldecía el día que subestimó a un pobre chico del desierto. Javier, ahora héroe involuntario, recibió una recompensa que cambió su vida, educación, un hogar, y la paz de saber que la justicia, aunque tardía, era dulce. Pero en las noches, soñaba con los ojos de Elena, y se preguntaba si el desierto guardaba más secretos. El viento del Sonora aullaba como un lamento eterno, y Javier caminaba por las dunas, el medallón en su bolsillo. Había ganado, pero el precio era alto, amigos muertos en el asalto, su inocencia perdida. Un día, recibió una carta anónima, no todo está resuelto. Hay más Valdés por ahí. Su corazón latió fuerte. ¿Era una amenaza? ¿O el comienzo de otra cacería? Miró al horizonte, donde el sol se ponía rojo como sangre, y juró no detenerse. Semanas pasaron, y Javier se instaló en una pequeña casa en Hermosillo, pagada por la recompensa. Elena, recuperándose en un hospital privado, lo visitaba a menudo. «Eres como el hijo que perdí», le decía, sus manos temblorosas. Pero una noche, mientras Javier dormía, un ruido lo despertó, cristales rompiéndose. Intrusos. Se levantó de un salto, agarrando un cuchillo de cocina. En la sala, dos hombres enmascarados lo esperaban. «El jefe quiere el medallón de vuelta», gruñó uno. Javier luchó, cortando a uno en el brazo, pero el otro lo derribó. «¿Qué jefe?», jadeó. «Rodrigo está en prisión». El enmascarado rió, «No Rodrigo. Su hermano perdido. El verdadero heredero». La revelación lo golpeó como un rayo.
Elena había mencionado un secreto familiar, un hijo ilegítimo, abandonado en la pobreza, que ahora reclamaba el imperio desde las sombras. Los intrusos lo ataron, registrando la casa. Encontraron el medallón, pero Javier mordió la cuerda, liberándose. Un forcejeo salvaje, mesas volcadas, sangre en el piso. Logró apuñalar a uno fatalmente, el otro huyó. Temblando, llamó a Elena. «Hay otro Valdés», le dijo. Ella suspiró, «Sí. Mi error del pasado. Lo di en adopción para protegerlo de Rodrigo. Pero ahora sabe la verdad». Javier se convirtió en cazador. Siguiendo pistas, viajó a Tijuana, donde rumores hablaban de un hombre misterioso controlando el bajo mundo. En un bar oscuro, se enfrentó a un informante, «Dime dónde está». El hombre, borracho, balbuceó, «En el casino El Diablo. Se llama Marco». Javier se infiltró esa noche, disfrazado de mesero. El casino era un nido de vicio, mesas de póker, mujeres con diamantes falsos, humo espeso. Marco Valdés estaba en la suite VIP, rodeado de guardaespaldas. Parecía una versión más joven y cruel de Rodrigo. Javier se acercó con una bandeja, pero Marco lo reconoció al instante, el chico del desierto. «Ven, únete a la familia». La tensión era palpable. Marco reveló su plan, usar el medallón como prueba de herencia para demandar la fortuna, dejando a Elena en la ruina. Rodrigo fue un tonto. «Yo seré el rey». Javier fingió interés, pero en un descuido, vertió veneno en la copa de Marco, el mismo que Rodrigo usó contra Elena, robado del rancho. Marco bebió, tosió, se desplomó. Caos, disparos, Javier huyendo por las escaleras de incendio. En la calle, la policía lo esperaba, pero Elena había intervenido, «Es inocente. Salvó mi vida de nuevo». Con Marco muerto, el imperio se desmoronó. Elena lo legó a obras benéficas, y Javier se convirtió en su guardián. Pero en el desierto, sombras persistían. Una noche, Javier encontró una nota en su puerta: «La familia Valdés nunca muere». ¿Otro hermano? ¿Un fantasma? El suspense lo consumía, pero él estaba listo. El pobre chico se había transformado en un guerrero del desierto, y la venganza era solo el comienzo. Años después, Javier dirigía una fundación contra la explotación minera, honrando a su madre muerta. Elena, en paz, falleció en su sueño. Pero en su testamento, una sorpresa: «Javier, eres mi sangre». El hijo que di en adopción. El shock lo paralizó. ¿Era él el heredero perdido? ¿Marco solo un impostor? El desierto guardaba el secreto final, y Javier, ahora millonario, juró desenterrarlo. La rueda giraba, y el suspense nunca terminaba.